Ahora sí. Ahora, Ahora sí. ahora se me escucha. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar, gracias por venir, gracias por esta reunión, gracias por la presencia. Eh, en este, bueno, que denominamos las charlas, este ciclo de charlas del llamamiento argentino judío. Bueno, hoy vamos a seguir, a continuar con este pequeño ciclo que había empezado con la visita del doctor Rashid y hoy sí con la visita de Daniel. Solamente para contarles, yo sé que la mayoría de ustedes ya lo sabe, que el Llamamiento Argentino Judío es una organización que ya tiene 6 años de existencia eh, y que representa a un sector progresista de la comunidad judía argentina, eh, y que se declara democrático, se declara popular, se declara con perspectiva de género, y que bueno, y que como ustedes sabrán quizás han leído en las redes sociales, le pedimos la semana pasada a la DAIA que no hablen en nombre de todos nosotros, sino que hablen en nombre de ellos, que a nosotros nos dejen hablar en nombre nuestro. La verdad que hoy, bueno, vamos a tener una charla para la que yo mismo ya tengo un montón de preguntas reservadas. Un poco lo que nos pasa a todos es decir, bueno, ¿cuándo se terminará esta pesadilla? Eh, y decir, me quiero olvidar lo antes posible de esto que está pasando. Y yo quisiera saber, Daniel, que después me cuentes o nos cuentes, si nos tenemos que olvidar o vamos a tener que grabar en la memoria estos momentos que estamos viviendo. Bueno, sepan que ustedes van a poder hacer avanzada la charla sus preguntas por el chat. La charla va a ser moderada y coordinada por mi querida y presentada por Mónica Rosenfeld, integrante del llamamiento y queridísima amiga y socióloga. Así que, bueno, sin más, le paso la palabra a Moni. Y nuevamente, gracias a todos por estar aquí. Bueno, gracias, Pabli. Gracias, Daniel, por estar acá. Nos costó varios días encontrar el resquicio para que puedas estar acá. Muchísimas gracias, realmente. Daniel Feierstein es doctor en ciencias sociales, bueno, te presento, digamos, ¿no? Es doctor en ciencias sociales por la UBA, investigador principal del CONICET, radicado, no, claro, estás en la Universidad de 3 de Febrero, ahí está su radicación, donde dirige el Centro de Estudios sobre Genocidios. Es también profesor titular de la cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas y director del Observatorio de Crímenes de Estado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Fue presidente de la International Association of, lo que no me salía era genocidio en inglés, genocide, supongo, y consultor de Naciones Unidas en temas de derechos humanos, genocidio y discriminación. Y se desempeña también como juez del Tribunal Permanente de los Pueblos, eso es la verdad maravilloso, con participación en las sesiones sobre Sri Lanka, México, Myanmar y Colombia. Además, ha publicado numerosos artículos y ensayos y libros que yo, la verdad, los sigo muchísimo. Él viene acá, acá en este lugar, va a estar charlando con nosotros sobre el libro que acaba de salir, Pandemia. Es un libro fantástico. Realmente es como una suerte de libro urgente, pero a la vez con mucha, mucha reflexión teórica. Pero es urgente y además lo que me gustó mucho es la batalla por el sentido que está permanentemente pensado desde aquí. No quiero espoliar, ¿cómo se llama ahora? Espoliarte, pero me quedaría todo el tiempo contando las cosas que más me conmovieron. Es un libro muy conmovedor, de verdad, muy urgente, muy conmovedor y muy, muy también científico. Así que gracias, te doy la palabra, Daniel.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación al llamamiento. Gracias por tu presentación, Mónica. A ver, la idea mía era por ahí para que tengamos tiempo más de hacer un ida y vuelta más rico, no tomarme tanto tiempo, por ahí media hora, 40 minutos. Y lo que me había pedido Mónica era dos cosas. Primero, contar un poco cómo fue la aproximación mía al tema y el origen del libro, y después algunos ejes fundamentales de discusión del libro, ¿no? Y en el origen al tema, me parece que hay un tema que en general no lo menciono, pero me parece que justo en una charla del llamamiento argentino-judío está bueno mencionarlo, que tiene que ver con, por ahí, con lo que me fue pasando en enero 2020 y que tiene que ver con mi historia. A ver, yo vengo de un campo que no es este, ¿sí? O sea, yo no solo que no soy sanitarista, sino que hay un área muy importante de sociología de la salud que articula una mirada sociológica sobre los procesos sanitarios, pero yo no vengo tampoco de ese área, digamos. Mi área de investigación y de trabajo son los procesos genocidas, la representación de catástrofes sociales en las distintas sociedades y sus efectos. Y lo que pasa es lo que ocurrió en enero, y por eso decía que por ahí venía a cuento mencionarlo acá, es que yo me crié, a esa vez charlábamos al inicio, justo que está mi tío por aquí, sé que hay otros miembros de la familia también, pero justo yo me crié 4 años en Villa Pueyrredón y después mis viejos hicieron alía y pasé parte de mi infancia en un búnker en la frontera norte israelí, en Leavot Abayán, en la guerra Yom Kippur. Y entre las cosas que me dejó, además de muchos aprendizajes, es cierta disfuncionalidad para las relaciones sociales cotidianas, ¿sí? Que me ha traído sus problemas tanto políticos como afectivos, pero mucha funcionalidad ante las situaciones catastróficas, digamos. Me dejó una estructura psíquica más preparada para las situaciones catastróficas que para la vida cotidiana. Y esto tiene que ver con que me haya dedicado al análisis de los procesos genocidas. Entonces, lo que ocurrió en enero 2020 es que se me enciende un chip cuando esto empieza a aparecer de China, en China, de se viene una situación catastrófica. En mi familia más íntima era tratado de delirante, cuando empezaba a decir, bueno, nos vamos a tener que encerrar, esto va a durar unos meses, nos va a cambiar la vida, lo vamos a recordar por siempre. Y la necesidad de empezar a investigar y a pensar algunas de estas cosas que me generaban mucho ruido y analogía entre todo lo que había investigado 30 años y, digamos, elementos que veía como de riesgo ante un hecho que se parecía más, con todo lo distinto que es, a otras catástrofes sociales, terremotos, guerras, procesos genocidas, que al modo en que el sanitarismo pensaba lo que habían sido fenómenos epidémicos el último siglo, que no habían tenido estas características, por lo menos desde la gripe española. Y entonces en ese momento ya había empezado a decir, bueno, cuidado, por ejemplo, con uno de los temas que después circuló mucho y que también se recorre en el libro, cuidado que estos elementos básicos del sanitarismo, de no hay que generar pánico, hay que tranquilizar a la población, el mayor riesgo es el pánico, es cierto en un hecho corto, ¿sí? Que impacta en unos días en la población, pero en una catástrofe de larga duración, lo más grave no es el pánico. En general, el ser humano se acostumbra a lo que sea. El riesgo mayor es la naturalización, la negación o incluso fenómenos de proyección. Y me acuerdo que escribí antes de la cuarentena, primeros días de marzo, en página 2, un artículo diciendo, cuidado con esto, empecemos a contemplarlo como sociedad y desde la gestión estatal, digamos, porque el riesgo mayor va a ser llevar demasiada tranquilidad a la población, no que el riesgo va a ser la intranquilidad y el pánico. Y a partir de esto, bueno, fue que se dio este proceso de enriquecimiento con mucha gente a la que le pasó algo parecido desde distintas disciplinas, ¿no? Hay gente que se sumó a trabajar estos temas desde la física, desde la biología, desde la matemática, desde el análisis computacional, de abandonar lo que estaban haciendo y pensar, bueno, tenemos que dedicarnos a pensar esta nueva situación en la Argentina. Algo que tiene interesante la Argentina es que el CONICET tiene investigadores de carrera, que eso significa que uno define su plan de investigación. Ese plan después es evaluado cada 2 años, es aprobado, pero que
existe esta flexibilidad que muchos investigadores tomamos de decir, tengo que dejar lo que estoy haciendo y ponerme a trabajar en esto, ¿no? Y esto da cierta flexibilidad, que fue lo que hicimos muchos equipos de investigación. Y bueno, y el libro fue básicamente una propuesta de mi editorial, que es Fondo de Cultura, para por qué no darle más profundidad a lo que habían sido muchas de mis intervenciones durante 2020. A ver, algunas cuestiones que son como la base del libro, ¿sí? Que el intento de aportar desde ese perfil mío a tratar de pensar esta situación que nos ha atravesado, ¿no? Primero, era la necesidad de señalar que una pandemia es fundamentalmente un hecho social, ¿sí? Algo que diría que hasta mitad de 2020 no se entendió de ninguna manera, diría que hasta hoy tampoco mucho, pero un poco más. ¿Qué quiere decir que es un hecho social? O sea, que lo desata un elemento biológico, clínico, que es un virus desconocido que funcionará de tal o cual manera, pero que lo que determina el comportamiento de esa pandemia son las acciones que hacen los seres humanos en relación a eso. Y esto es lo que muestra la diferencia, y ahora la vamos a ver, entre distintas sociedades, ¿sí? O sea, cómo reaccionaron. El virus es el mismo, pero la situación no es para nada la misma en Vietnam, en Noruega, en Australia, en Brasil, Estados Unidos, Argentina, Corea del Sur, India, digamos, ¿no? Y esto no tiene que ver con que el virus sea distinto, más allá de algunas mutaciones que generan variaciones del virus, sino que tiene que ver con el comportamiento social. Y lo mismo el diseño de las medidas. Esto es, una cosa es atender en una sala de guardia, ¿sí?, a alguien que viene con COVID. Otra cosa es trabajar en la elaboración de una vacuna contra el COVID, y otra cosa es diseñar una medida de restricción como una cuarentena. Entonces, algo que yo trataba de plantear era, así como sería un delirio que me pongan a mí, cuando llega alguien con neumonía bilateral en una guardia, a decidir qué es lo que tengo que hacer, poner un consejo de médicos a decidir una cuarentena era un problema, digamos, porque con su mejor buena voluntad, los médicos no saben mucho de lo necesario para entender cómo regular comportamientos sociales, desplazamientos, transformación de la circulación, respuestas emocionales ante esas modificaciones, digo, cuestiones que maneja la sociología, la geografía, el urbanismo, la salud mental, digamos, otro conjunto de disciplinas. Entonces, ese era un primer tema, y un segundo tema, en realidad derivación de este primero, es que los comportamientos sociales son determinados por las representaciones. Esto es que en realidad cómo nos comportamos depende de cómo nos explicamos lo que está pasando. Y eso siempre es una lucha por la hegemonía. Mónica, vos decías, creo, la disputa por el sentido, digamos, esa disputa por el sentido es una lucha por la hegemonía, que es quién logra imponer el sentido, la explicación de lo que nos está pasando. Y eso es central para entender qué pasó en distintas sociedades, que se han dado explicaciones distintas de lo que estaba ocurriendo. En el libro lo que hago es analizar, básicamente el libro es un libro sobre la disputa por el sentido, sobre la disputa por las representaciones, con tres planos de análisis, ¿sí? Uno más, que lo podríamos llamar más sanitario epistemológico, que es la disputa por la explicación de la información de lo que ocurre y las respuestas sanitarias. Un segundo plano emocional afectivo, que es la disputa por qué emociones tienden a primar. Y un tercer plano, que es la disputa ético-política, ¿sí?, que es qué modelo de comunidad consideramos que tenemos o consideramos que queremos tener, cómo disputan modelos de comunidad, valores, podríamos decir, y por eso también tiene un elemento ético. ¿Qué valores son más importantes para nosotros? La idea es tratar de analizar esos tres planos, centrándonos en Argentina, aunque la idea es poder hacer paralelismos con otras experiencias. Podríamos decir que en ese plano sanitario de explicación ha habido distintas estrategias con distintos efectos, tanto en relación a la efectividad para detener la propagación de la pandemia, como al costo que significan para una sociedad. Claramente la medida más costo efectiva, y la que ha logrado más éxito en todos lados, es el control de ingresos. O sea, lo más fácil en una pandemia es que no empiece.
Esto es lograr que ni siquiera llegue. Por eso me aterra, y ahora estamos volviendo a hacer una comunicación de distintos sectores científicos, que en Argentina ya hemos cometido 2 veces el mismo error y lo estemos cometiendo por tercera vez. Que es, lo cometimos al inicio de la pandemia, lo cometimos a fin del año pasado y comienzos de este año con las variantes de Manaus, británica, andina, y lo volvemos a cometer con la variante Delta de la India, que es la medida más costo efectiva, es detener los ingresos. Detener los ingresos significa que nadie puede ingresar al país sin hacer una cuarentena obligatoria. Después discuten los sanitaristas cuántos días. La de mínima plantea 4 días, 5. La de máxima insiste con los 14. Generalmente uno puede acceder a una negociación en eso en función de que es imposible que ningún caso jamás ocurra, pero por lo menos detener la gran mayoría de los casos, en hoteles con un PCR negativo de salida. Esto lo hace China o Vietnam, pero lo hace Nueva Zelanda o Noruega. Digo, no es que es una respuesta autoritaria de dictaduras, es un control básico porque es el más costo efectivo, afecta a muy poca gente, proporcionalmente es muy poca gente, su afección no es alta y su efectividad es enorme, tanto en un primer momento del virus como para el ingreso de cualquier variante, ¿sí? Y por eso decía que muchas sociedades fueron efectivas en este sentido, la nuestra no, 3 veces seguidas, digamos, ¿no? O sea, parece que eso no se puede hacer, o no se quiere hacer, o no se quiere afectar a los viajeros, quizás porque se entiende que es una especie de derecho humano viajar al exterior y volver y contagiar, digamos. Tenemos una provincia en el país que lo hizo y le fue fenómeno hasta que la quebraron, ¿sí? Que fue Formosa. Formosa tuvo todo un año con un solo fallecido por COVID, porque como no había un control nacional, generó un control provincial. Y nadie entraba a la provincia sin pasar por un centro de aislamiento y salir con su PCR negativo. Hay otras formas de abordarlo que implementaron otras sociedades, esas cuarentenas estrictas de 5 o 8 semanas, en algunos casos un poco más. Cuando se logran cumplir realmente fueron un golpe muy significativo a la propagación del contagio. Vienen acompañadas de sistemas de testeo, rastreo y aislamiento que son muy efectivos cuando el número de casos es pequeño, por eso generalmente vienen de la mano de las cuarentenas, cuarentena y sistema de testeo, rastreo y aislamiento, para luego seguir solo con el sistema de testeo, rastreo y aislamientos mientras tenés números de casos muy controlables. Y después está esta alternativa que se propuso en algunos lugares, pocos, y que la hemos propuesto para el caso argentino, que es cuando cae la posibilidad, la viabilidad social de estos aislamientos más extensos, aislamientos intermitentes, que alternen ciclos de restricciones muy duras con ciclos de aperturas y que permitan como irle pegando golpes a la curva, que sin embargo puedan coincidir con una situación de un humor social de extremo cansancio, que es sobre todo mucho más recomendable, empezó a surgir, diría, a partir de mediados del 2020. Creo que una diferencia fundamental entre el acierto de gran parte de los países de Oriente y el fracaso de gran parte de los países occidentales, aunque hay excepciones en los dos casos, tuvo que ver con un debate fundamental que no es solo sanitario, que era si apostar a eliminar la circulación del virus, si apostar, como quisieron apostar al principio Suecia, el Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, luego algunos retrocedieron, en especial el Reino Unido, que era apostar a la inmunidad de rebaño, que es una apuesta especialmente problemática. Primero porque implica que en el primer ciclo mueran los que tengan que morir. O sea, apostar a la inmunidad de rebaño es que la enfermedad avance, que mate a los que tengan que matar y que los que sobrevivieron queden inmunes. Pero además tiene un segundo riesgo que lo veíamos desde antes y que apareció con el COVID, que es que nada te garantiza con un virus nuevo que no haya reinfección. Esto es, la inmunidad de rebaño sirve si uno se puede contagiar una sola vez. Si uno se puede contagiar más de una vez, ese sistema mata en oleadas
una y otra vez a todos los que se reinfectan. Y la tercera, que fue la que implementaron gran parte de las sociedades, e incluso fue fundamental en la sociedad argentina, y sobre todo implementaron muchas que volvieron atrás después de decidir la inmunidad de rebaño, es esta idea de aplanar la curva. Que aplanar la curva es que siga circulando el virus, pero de un modo atenuado para no colapsar el sistema de salud, lo que implicaría que mueran los que tengan que morir, pero ni uno más. Esto es, que todos los que mueran, mueran con su respirador y su cama de atención. Lo cual también es problemático, ¿sí? Porque implica un nivel de muerte altísima, implica esa circulación, implica que tus cálculos de cuánto necesitas para que no colapse el sistema pueden fallar, ¿sí? En el sentido de, es muy difícil regular ese crecimiento en modos en que vaya siguiendo una curva que nunca te colapse el sistema, más allá de cuánto lo fortalezcas, que en el caso argentino se lo fortaleció muchísimo, ¿sí? Se aprovechó el tiempo para fortalecer el sistema, pero a mi modo de ver, con una estrategia errada, ¿sí? Que era fortalecer el sistema, todo lo que se puede agregar, camas, respirador, y que circule el virus, digamos, ¿no? Ahora, esto que parece una discusión eminentemente sanitaria, vamos a ver que no lo es cuando lleguemos al plano ético-político, ¿no? Que tiene que ver con una lógica de valores, que lo que es triste es que, a diferencia de otros casos como Estados Unidos o Brasil, en Argentina arrancamos con otra iniciativa y con otra propuesta, o sea, donde la idea era que la vida era más importante que mantener los modos de distribución de la riqueza, y que la estrategia iba a ser eliminar la circulación del virus. Lo que pasa es que eso duró poquito, ¿sí? Y empezó a convivir con esta idea desde muy temprano, de abril, mayo de 2020, con esta idea de aplanar la curva. ¿Qué pasa en el nivel emocional? ¿Sí? Es importante entender esto que decíamos. Las dos respuestas más comunes ante situaciones catastróficas, las dos respuestas más comunes de nuestro aparato psíquico son mecanismos de defensa, ¿sí? Son dos tipos complejos, cada uno con montones de variedades internas, de mecanismos de defensa. ¿Qué quiere decir mecanismo de defensa? Que nuestro sistema psíquico trata de poder adaptarse a la nueva situación. Y esa adaptación requiere que esa nueva información no llegue con toda su contundencia a nosotros, porque no la podemos soportar. Y esos sistemas existen y son protectivos, son adaptativos. En muchas situaciones de nuestra vida no son muy útiles esos sistemas. En una catástrofe social pueden ser un desastre, ¿sí? Si uno no los interpela críticamente, ¿sí? El primer gran sistema que analizo en el libro tiene que ver con todo lo que se vincula a los distintos mecanismos de negación y naturalización. Pero lo importante a entender, porque a veces se lo ha malinterpretado, no es que el negador siempre es el otro. Digamos, no es que hay gente malvada que se dedica a negar. También hay esa gente, pero es minoritaria y no es lo importante, digamos. Eso está más del lado de la perversión y tiene que ver en los mecanismos, tiene que ver más con una especificidad en el análisis psicoanalítico, que tiene que ver más con la renegación, que es un procedimiento muy específico. Pero digo, sacando eso de lado, en realidad todos tenemos una tendencia a negar, que es la manera con la que podemos convivir con esa situación, que es: a mí no me va a tocar, esto no debe ser tan grave, justo hoy no va a haber uno contagiado en esta reunión, hace mucho que no veo a mis padres y me puedo dar un gusto si sabemos que el nivel de riesgo es bajo. Y uno se expone a situaciones porque necesita reencontrar ese mundo del que la catástrofe te separa. Y el problema es poder tenerlo claro para desarrollar estrategias críticas que busquen hacer frente a esas tendencias a la negación y a la naturalización. Otra cosa es, por eso digo, cómo eso se va articulando en otros niveles. Hay una discusión riquísima que yo trabajo en el libro de Freud con Sartre, o sea, de Sartre cuestionando a Freud, donde Sartre le dice a Freud que es demasiado compasivo con los sistemas de negación
y que dice, bueno, es cierto que la negación es un sistema protectivo, pero también, le dice Sartre, en la negación hay un componente de mala fe, ¿sí? Que lo desarrolla con mucha riqueza Sartre, y dice, en la negación hay también un componente de egoísmo, de no querer enterarnos para no hacernos cargo de lo que tendríamos que hacer si aceptamos esa realidad. Y eso no es solo, es también un elemento protectivo, pero no es solo un elemento protectivo, sino que hay un elemento de mala fe, y esa mala fe casi que Sartre la piensa como una especie de autoengaño, digamos. En esa mala fe no es solo que engañamos a los demás, sino que nos engañamos a nosotros mismos para no reconocer esto que está ocurriendo. Y después tenemos otras formas donde ya va asumiendo una estructura más ideológica, que esto decíamos cuando se conecta con lo político, que es estas formas de desmentida o renegación que implican saber que el proceso está ahí y sin embargo comportarnos como si no estuviera, que pueden ser inicialmente formas de disociación, más clásicas de un mecanismo de defensa, o ya más propiamente formas de perversión, como hemos visto en determinados sectores políticos, donde ya no se trata de un no poder hacerse cargo, no se trata del sufrimiento, no se trata del no querer reconocerse a sí mismo lo que ocurre, sino se trata de instrumentar la tendencia a la negación para darle una utilidad política, que es lo que está detrás de todo negacionismo, que el negacionismo no es simplemente un proceso de negación. El negacionismo es una decisión política de aprovechar los sistemas de negación para incidir en la realidad, ¿no? Y que esto lo hemos visto en estos grupos que salieron a quemar barbijos en el obelisco o a plantear las marchas anticuarentena, ¿no? Que está en otro nivel de juntarme con mi familia porque creo que no me va a pasar, digamos, ¿no? Que sería como el ejemplo clásico de la negación. Ahora, esto es como un gran primer grupo, y después tenemos un segundo grupo que recorre alrededor de la proyección, que tiene que ver con poner en otro toda la frustración, el resentimiento, el enojo que me genera la situación catastrófica. Encontrar un culpable en el cual descargar mi furia, ¿sí? Y esto es cierto que todavía no ha cobrado un rol tan grave. Les voy a plantear igual algunos ejemplos. Ha habido algunos ejemplos, viene muy de la mano de la paranoia, la proyección, o sea, la proyección es una forma de dar curso a la paranoia. Pero lo que preocupa es que en general la proyección suele ser muy común, no tanto en el momento de la catástrofe como después, cuando hay que lidiar con las consecuencias de la catástrofe, y entonces ahí hay que encontrar un responsable para quemarlo en la plaza pública, ¿sí? Muchos de los pogrom antisemitas, así como la persecución de inmigrantes, de poblaciones indígenas, de grupos afro o de quien sea, ha tenido que ver con el intento de proyectar en esos grupos frustraciones producto de crisis económicas, desastres naturales, guerras, catástrofes de todo tipo y sanitarias también, ¿sí? Fue algo bastante común, por ejemplo, en las formas de reacción ante la peste negra, ¿sí? Los grandes procesos de distintas modalidades de pogrom o incluso en los pueblos más antiguos, la mecánica del sacrificio, también como una lógica de proyección, de encontrar algo para calmar a los dioses, ¿sí? Proyectar en alguien esa culpa para calmar a los dioses. Nosotros lo hemos visto poco en esta pandemia, aunque lo hemos visto al inicio con las acciones y las manifestaciones antiorientales o antichinas en distintos países. Cuando la pandemia migró a Europa, esto ya dejó de ser así, y esto tiene que ver como algunos sectores es más fácil construirlos como víctimas que a otros, ¿sí? Todo el mundo salía a en esos primeros días hubo varios ataques, incluso aquí a supermercados chinos, pero no se vio ninguna situación cuando la pandemia se mudó a Italia de salir a atacar a inmigrantes italianos, digamos, a personas que venían de Italia. Y entonces lo que digo es, bueno,
esto es un tema al que estar atento, porque apareció después a fin del año pasado con los jóvenes, no sé si recuerdan, que el tema era todas las imágenes en las redes, que el problema eran los jóvenes que se juntaban en fiestas, como si las personas que no eran jóvenes no hicieran reuniones sociales, digamos, ¿no? Pero el tema eran los jóvenes, incluso las imágenes eran cuestionables, eran los jóvenes en una playa, por ahí, donde estaban al aire libre, y más allá de que estaban muy juntos y eran muchos, no parecía un lugar más peligroso que una reunión de 15 en un cumpleaños de gente mayor adentro de una casa, ¿no? Donde probablemente la posibilidad de contagio era muy superior, pero no aparecieron nunca en la tele. Digo, hubo un atisbo, recuerdo en C5N, un programa de Tomás Méndez, donde hubo un atisbo de una paranoia antisemita, de que en realidad todo esto era una conspiración de los grupos judíos norteamericanos, Soros y no sé quién más, y Bill Gates y no sé quién más, que en realidad habían armado todo esto para el dominio judío del planeta, a través de la gestión de las vacunas. Apareció en las discusiones con el tema de la producción de AstraZeneca por parte de Sigman otra vez. Algunos de estos atisbos antisemitas siempre tienen su presencia, ninguno prosperó demasiado, pero es importante saber que están, digamos, y que está esa latencia. Y yo creo que es un riesgo hacia adelante, ¿sí? Porque digo, en el análisis de los fenómenos catastróficos, la proyección y la paranoia aparecen con mucha más fuerza cuando termina la catástrofe. La negación tiende a primar más en el momento de la catástrofe, la proyección tiende a primar más después de la catástrofe, en el inmediato post, digamos, ¿no? Y la idea era, bueno, también oponer, que se trabaja en el libro, otras emociones más saludables que tienen mala prensa en nuestra época, ¿sí? Había uno de los que escribió una nota sobre el libro, que es Flavio Lopresti, que la verdad que me gustó mucho porque la nota rescataba eso del libro y se llamaba Vindicación de la vergüenza, digamos, ¿no? Y parte de lo que analiza en el libro es que emociones como la vergüenza o la culpa, tan caras a la tradición judía, hoy desde la autoayuda y la posmodernidad son emociones que tienen mala prensa, digamos, ¿no? Como, ¿por qué te vas a avergonzar? Pareciera que no tener pudor, no avergonzarse de nada y no sentirse nunca culpable sería lo que tiene más onda y lo que está de moda, digamos, ¿no? Y bueno, en el libro trato de hacer un recorrido por la historia de esas emociones de la mano de Silvia Bleichmar, que creo que ha sido una de nuestras mejores psicoanalistas en Argentina, y no solo psicoanalistas, sino una pensadora del lazo social, que construye una secuencia en una de sus conferencias, en uno de sus libros de conferencias, que va del pudor a la vergüenza, de la vergüenza a la culpa y de la culpa a la responsabilidad, como un modo de enfrentar estas tendencias a la negación y a la proyección, ¿no? Apelar a otras emociones para confrontar con estas emociones más dañinas, como justamente lo que genera que la vergüenza implica la asunción de que algo que hago le puede estar haciendo daño a otro. Es la aparición del otro. Bleichmann va a decir, el pudor es la primera aparición del otro. ¿Sí? Cuando algo me genera pudor es porque reconozco que hay otro y que en ese acto social, bueno, tengo que cuidarme de la mirada del otro. Me importa la mirada del otro. Y si me avergüenzo es porque ese otro es relevante para mí. Y va a decir Bleichmann, esa vergüenza genera culpa, que es sentirme mal por eso que puedo haber hecho y haya dañado al otro, y eso es lo que puede conducir a la responsabilidad, que es la obligación de dar respuesta, que es la obligación de reparar el daño que pude haber hecho. ¿Sí? Yo creo que en la pandemia hemos sufrido un proceso inverso en la lógica de las emociones, donde empezamos con una actitud de fuerte cooperación y solidaridad en la Argentina, y digo, y esto fue distinto a muchos países occidentales, pero donde rápidamente, mayo 2020, esto se derivó también, entre otras cosas, producto de la grieta política, pero no solo, producto de errores de gestión, pero no solo, se derivó a una lógica más corporativa e individualista con la que pensar la pandemia, que era, por ejemplo, las restricciones son para los demás y no para mí. ¿Sí? Mi actividad no contagia, por lo tanto la tienen que abrir. Bueno, si todos los demás circulan diciendo que es un permiso para atender a las personas mayores de la familia, aunque no lo necesiten, ¿por qué no te haces un permiso y venís? Esta lógica de si los otros lo hacen, ¿por qué yo no también? Y cómo cada uno se siente autorizado
a violar una norma de cooperación. Y el mismo sistema lo hemos visto en la disputa por la vacunación, ¿sí? A mí me toca primero, mi grupo es esencial, ¿por qué vacunan a los otros y no a mí? Con lo cual está circulando mucho también esta salida más individualista de yo primero, qué puedo hacer o cómo puedo inventar una comorbilidad así me vacunan más rápido. Me parece que estas tendencias hacia esas lógicas más corporativas o más egoístas ha sido producto de una cantidad de elementos que merecen ser analizados. Y de ahí derivamos, y con eso cierro, ¿sí? al tercer eje de análisis, que es el nivel ético-político, ¿sí? Que es que estas cuestiones se saldan en una disputa por el sentido, que en última instancia es una disputa por los valores, ¿sí? Que es qué es más importante para nosotros como sociedad. ¿Sí? Y que por eso digo que hay una secuencia que fue muy problemática en Argentina, dos cuestiones que son muy problemáticas, diría. La primera, esa secuencia que fue de mejor a peor, mientras que hay sociedades que hicieron el ciclo inverso, empezaron mucho peor, pero terminaron mejor. Nosotros empezamos con esos discursos presidenciales del mes de marzo, que la verdad que eran muy significativos y muy relevantes, y lograron un 82% de aprobación de la imagen presidencial, algo que no recuerdo de ningún otro momento de la historia argentina, con esa idea de entre la vida y la economía vamos a elegir la vida y la salud, la idea de todo el que necesite el apoyo estatal lo va a tener, y ante los despidos de Techint, bueno, ha llegado el momento de que quizás los sectores concentrados tengan que ganar un poquito menos. Y de ese momento que se lo pone con el cacerolazo antipolítico del 31 de marzo, al que creo que después si quieren lo podemos charlar, yo creo que hay un error muy grave en cómo se respondió a ese cacerolazo, no aprovechándolo para hacer aprobar la contribución a las grandes fortunas de la mano de una rebaja momentánea de los salarios políticos, que era algo totalmente pertinente en un momento de tanto sufrimiento para toda la sociedad. Creo que ahí entra de la mano de la antipolítica, entra la grieta, y empieza un proceso, me parece, de profundo retroceso político, donde cada vez avanza más la decisión ético-política contraria a ese primer inicio, que es no se puede redistribuir el ingreso, por lo tanto no se puede afectar la economía, por lo tanto no se puede contener la propagación del contagio, que irradió desde Buenos Aires hacia todo el país, porque además nos olvidamos y no se toma en la conciencia colectiva que ese primer cierre tan temprano había sido profundamente exitoso. Esto es, se había eliminado la circulación del virus, se lo tenía bajo control en todo el territorio nacional, con 2 focos pequeños en Chaco y Río Negro, y la situación grave del área metropolitana de Buenos Aires. China lo que hizo en ese caso fue aislar Wuhan. Digamos, uno lo que tenía que hacer era cerrar Buenos Aires para impedir la irradiación y terminar de controlar la situación en Buenos Aires, y lo que hicimos fue exactamente lo contrario: abrir la circulación en Buenos Aires y abrir la circulación a todo el país, y Buenos Aires irradió a todo el país, como hacemos siempre, digamos, una lógica absolutamente porteñocéntrica desde la comunicación estatal, desde las acciones sanitarias y desde la cobertura mediática, ¿sí? Que siempre cubrió como si en todo el país estuviera pasando lo que pasaba en Buenos Aires, ¿sí? Siendo que en la mayor parte del país se reabrieron casi todas las actividades hacia fines de abril, comienzos de mayo. Muchísimas provincias tuvieron clases presenciales a partir de agosto, justamente por una situación de control de la situación sanitaria, ¿sí? Que no era lo que había ocurrido en Buenos Aires y que tuvo varios factores, ¿sí? Mayor incumplimiento de las normas, el retorno, lo que dijimos, la incapacidad del control de ingresos. Entonces la mayoría de los viajeros que venían de zonas de circulación comunitaria del virus entraban por Ezeiza, se quedaban en el área metropolitana de Buenos Aires y esparcían el contagio de modo mucho más masivo. Y creo que, bueno, eso decía, es el primer punto problemático, y el segundo punto problemático me parece la representación que vamos construyendo de lo que ocurrió, que creo que tiene una cantidad de ficciones y de errores muy problemáticas, donde tenemos una situación tan absurda, y que esto sí no lo veo en otras sociedades, que es que al gobierno se lo critica por lo que hace bien y no se lo critica por lo que hace mal. Digamos, ¿no? Con lo cual tenemos alterada toda la percepción. Esto decimos, ¿cuáles fueron los 2 principales errores del gobierno? El
control de ingresos y la apuesta por aplanar la curva. No hay nadie que lo esté criticando hoy públicamente, políticamente, de modo firme, por estos errores. ¿Por qué se lo critica? Por la política de vacunación. Y la verdad que yo creo que es lo que el gobierno argentino hizo mejor. ¿Sí? Es difícil pensar en un país como la Argentina y en el momento en que se negociaron las vacunas, cómo se podría haber hecho mejor. ¿Sí? Esto es, toda la discusión sobre Pfizer es totalmente irrelevante y abstracta, porque Pfizer no tenía dosis para distribuir en ese momento, no le iba a quitar las dosis que le dio Israel, no le iba a quitar las dosis de Estados Unidos, y a nadie más le dio más que algunos centenares de miles. Argentina apostó por Sputnik en un momento donde no parecía muy recomendable apostar por Sputnik, y apostó bien, digamos, y a partir de eso consiguió esos millones. Y tuvo un problema, pero que en todo caso diríamos que es difícil adjudicar a Argentina, pero sería lo único que uno podría cuestionar, que es que ese acuerdo con AstraZeneca involucraba una pata mexicana, que era el laboratorio Leomont, que no pudo cumplir su parte y que tiene la horrible idea de mandar el principio hecho en Argentina a los Estados Unidos, que tenía una ley que no permitía salir ninguna vacuna por más que no la usaran, y que eso detuvo 4 o 5 meses esto que recién se está liberando ahora de poder recibir esas dosis hechas en Argentina. Y ahí aparece la discusión, que no tengo tanta claridad técnica, de si se podía detener el envío del principio en Argentina y había quien lo pudiera envasar en la Argentina, o esto no era así, y escuchás distintas opiniones de quienes manejan el tema técnicamente, y tenés 2 bibliotecas, digamos, con lo cual no tengo claridad. Pero salvo esta cuestión específica de AstraZeneca, digo, en una perspectiva regional comparada, la verdad que es difícil encontrar un caso mejor que Argentina, con lo cual, fíjense el absurdo en el que estamos, digamos, ¿no? O sea, todo el cuestionamiento político al gobierno es por aquello que hizo lo mejor que se podía, bastante bien, y no hay cuestionamiento con respecto a eso que hizo mal, y entonces queda una representación construida en el sentido común hegemónico, que es bastante preocupante, porque es, primero, que tuvimos la cuarentena más larga del mundo, algo que se instaló como un eslogan, lo cual es ficcional, es falso, no, ninguna comparación de las medidas de restricción a nivel internacional demuestra que Argentina tuvo una cuarentena laxa, que fue estricta a lo sumo 60 días, y que fue bastante menos que la mayoría de las cuarentenas implementadas en cualquier lugar. Segundo, que esa cuarentena más larga del mundo no sirvió para nada, lo cual también es falso. Esas restricciones estrictas detuvieron la circulación del virus en el 85% del territorio nacional con mucha rapidez, permitieron que se lo gestionaran aquellas jurisdicciones que lo hicieron bien con políticas de rastreo y aislamiento, Córdoba, Rosario, y fueron arrasadas por la irradiación masiva de casos desde Buenos Aires a partir de julio-agosto, con lo cual no es cierto que no fue efectiva y luego se la destruyó, digamos, y por lo tanto que la pandemia era inevitable y que de todos modos se iban a morir todos los que se murieron, lo cual también es falso, como nos muestra no solo la experiencia de muchos otros países en el mundo, 1/3 del planeta, sino la experiencia de la propia provincia de Formosa. O Catamarca, incluso, con una política quizás menos discutida que la de Formosa, pero con algunas decisiones más o menos parecidas, ¿sí? Esto de nadie entra de una zona de circulación comunitaria a una zona sin circulación comunitaria sin hacer un aislamiento controlado por las autoridades. ¿Por qué controlado por las autoridades? Esto no hacía falta ser sociólogo para saberlo. En un país con el nivel de evasión fiscal de la Argentina, con el nivel de incumplimiento de las normas de tránsito en Argentina, creer que alguien va a hacer un aislamiento en su casa porque firma una declaración jurada en Ezeiza es un acto de ingenuidad de enorme gravedad, digamos, ¿no? Esto es, cualquiera lo podía suponer, no hacía falta verlo. En Formosa hicieron un estudio y por eso decidieron el aislamiento en centro de aislamiento, y ese estudio dio que el 85% de la población no respetaba el aislamiento en sus domicilios. Pero esa cifra del 85%, que podrá ser un poquito más o un poquito menos, no hacía falta hacer un gran estudio para saberlo, digo, alcanzaba con el sentido común de cualquier argentino de cuál es nuestro nivel de apego a las leyes en situaciones de mayor claridad de su gravedad para nosotros que una pandemia que aparece muy abstracta, ¿sí? Fíjense que no cumplir las normas de tránsito cuando circulás a una gran velocidad y podés tener cierta conciencia del peligro es muy distinto que te digan que hay una chance de que en una de esas, aunque te sientas bien, tenés un virus y que ese virus podría contagiar a otro. Es demasiado abstracto para una población poco apegada
al cumplimiento de normas de cooperación alcance para que se quede en su casa sin hacer nada, o diga, bueno, si voy un toque al supermercado tampoco va a pasar nada, o si salgo un segundo para hacer no sé qué otra cosa. Digo, justamente, formas de negación a los que estamos habituados y que nadie es un delincuente por hacerlas. El problema es que en el diseño de la gestión pública hay que tomarlas en cuenta, digamos. Bueno, estamos en 55, así que voy a parar acá, así podemos tener un poco de tiempo para el intercambio. Muchísimas gracias, Daniel. Excelente. La verdad que es excelente. Voy a juntar algunas de las preguntas que me parece que son coincidentes, y después te hago yo también preguntas. Y Dale, yo tengo Pablo, la que de tiene Pablo ya acá. anotada. Sí. Por ahí me dicen dos más y las contesto. Bueno, acá hay un tema, digamos, es una persona, Diana, pero va en consonancia con otras, ¿no? ¿Qué podemos vislumbrar? Se pregunta Diana. Ahora, vislumbrar otro tiempo, y en esto lo digo por el aumento de vacunas que van llegando, digamos, hay como una cosa de esperanza, esto es lo que plantea. Y a la vez te digo que a mí me gustó mucho que dijeras esta batalla se juega entre la cabeza y el corazón, como, digamos, la cosa de la esperanza, pero también no es solo valores, el corazón es un pedazo enorme de amor, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas. También hay varias preguntas, o al menos dos, que tiene que ver con los medios. La pregunta es, o la reflexión es porque también está bueno esto, porque, no, son los medios. ¿Es cierto que los medios definen estas, digamos, estas miradas diversas que vos planteás? Eso me parece interesante, el tema de los medios, para también, digamos, basta decir los medios, a lo mejor son una porquería, no están haciendo nada, o a lo mejor están efectivamente filtrando los corazones para seguir con tu palabra o tu lenguaje, y nosotros no nos damos cuenta. Pues, sigo, Pablo, vos que sos el experto acá. No. Vamos hasta ahí, No, vamos yo hasta creo ahí. que ya tiene, hasta ahí. Vamos hasta ahí y después seguimos. Hacemos en rondas, de 3 o 4, dale. Bueno. Es otra charla más esa pregunta. Dale. Claro, es otra charla. A ver. Acá no entendí mucho la pregunta o la reflexión que hace Hanna. ¿Dónde está Hanna? Si después podés, Hanna, más adelante, desmutarte y hacer la reflexión o la pregunta, me aliviaría. Bueno, pero vamos hasta ahí ahora. Bueno. Vamos con estas 3, 4 y Bueno, seguimos. dale, que da mucho tiempo para charlar. Es mucho, dale. La de Pablo y la de Diana las voy a contestar juntas porque van en la misma dirección. Sí, van muy en la misma. Pablo decía cuándo termina y Diana si podemos vislumbrar otro tiempo. Parte de la complejidad de una catástrofe es cómo lidiar con la incertidumbre, ¿no? O sea, claro. No sabemos, a ver, claro. ¿Qué es lo que aparece? Aparecen algunos datos alentadores y algunos datos preocupantes. Lo alentador es que la producción de las vacunas se ha hecho en un tiempo récord en la historia de la humanidad y que su nivel de efectividad parece ser muy alto. O sea, hay sociedades que están volviendo a la normalidad hoy. La situación en Israel, que creo que incluso el 15 de junio ya se deja de utilizar el barbijo. La situación en el Reino Unido, pero que habrá sido puesto en cuestión, que ahora voy a plantear este riesgo. La situación en algunos lugares de Estados Unidos, aún con un cierto nivel de negación, porque todavía no están en una situación equiparable a la israelí. Y la situación en los que más allá de la vacuna, como decíamos, elaboraron estrategias exitosas para lidiar con el virus y ya en junio, julio de 2020 se olvidaron de esta situación, dieron vuelta a la página, recuperaron la normalidad y lo único que tienen es control de ingresos. ¿Sí? Noruega, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Tailandia, Singapur, China, Corea del Sur, Japón. Digo, para entender que
No estamos hablando de un lugar alejado y con sus particularidades, sino de muchos lugares que ya se olvidaron de esto hace casi un año, 8 meses, 9 meses, y otros lugares que se están olvidando de esto gracias a la vacunación en estos meses. Con lo cual ese dato es alentador y todo hace suponer que si no triunfan las tendencias más preocupantes, esto sí iría quedando atrás. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, así como aparecieron las variantes británica, Manaos, andina, ahora la Delta, los primeros estudios plantean que tiene 2.6 más contagiosidad que la británica, si no me equivoco. Con lo cual estamos hablando de un nivel muy superior de contagiosidad que parece eludir algunas de las vacunas con una sola dosis, no tanto con las dos, pero sí con una. Y el problema es si vamos a, por eso decía, si vamos a cometer otra vez el mismo error, porque el problema de la variante india es que todavía no está, o si está, es ínfima su presencia hoy. La otra duda es si podrá triunfar sobre otras variantes, porque no necesariamente la variante más preocupante triunfa siempre, sino que tiene que ver con su nivel de contagiosidad. Pero es un riesgo que esto empiece otra vez de cero si alguna de las mutaciones logra eludir la protección de las vacunas. Ahora, esto es producto del gravísimo error de apostar a la inmunidad de rebaño a aplanar la curva, porque si no, no se hubiesen producido estas mutaciones, o el riesgo de que se produjeran era muchísimo menor y hubiesen quedado mucho más encapsuladas. Fíjense que esta mutación no apareció, ninguna de estas mutaciones, en ninguno de los países que controlaron la pandemia. Esto aparece en Brasil, esto aparece en California, esto aparece en el Reino Unido, esto aparece en los lugares donde el nivel de circulación es altísimo y nos muestra la gravedad de esta derrota que sufrió en todo Occidente el principio precautorio, ¿no? Entonces, ¿qué cabe vislumbrar? Bueno, depende que termine siendo más fuerte. Esperemos, por un lado, esperemos que las noticias alentadoras, ¿sí? Lo cual en ese plano no depende mucho de nosotros, digamos, ¿no? Pero esperemos que lo que aparece como alentador termine primando. Lo que depende de nosotros es colaborar, por lo menos en la sociedad que nos toca, a darle otro lugar al principio precautorio, ¿sí? En la medida en que la vacunación se acompañe de una política de supresión de la circulación del virus, bueno, el riesgo va a ser mucho menor a todo nivel. Y cuanto menos la medida más costo efectiva, que es el control de ingresos. Por lo menos, si no evitar demorar la llegada del virus, de la variante Delta. ¿Por qué? Porque algo que nos cuesta entender, pero es un principio básico de la matemática muy básica, de la matemática de la educación media, es que el crecimiento exponencial depende del número de partida. Entonces, cuando algunos sanitaristas, que me parece gravísimo, dicen, es que ya debe haber entrado por parte de Brasil, bueno, no es lo mismo que vos tengas un caso en Misiones, a que tengas 100, a que tengas 1000, o a que tengas 10.000 como inicio del crecimiento exponencial. Primero porque lo más probable es que ese caso terrestre no se mueva mucho por el país, ¿sí? Con lo cual si se te arma un foco vas a ver dónde y vas a poder hacer una barrera sanitaria. Segundo, te da muchísimo más tiempo para quizás tener a toda la población con 2 dosis y que resulte que esa variante te complica la vacunación con una dosis, pero no tanto con 2 y que por lo tanto no sea una cosa de extrema gravedad. Entonces, no es solo que es importante intentar que no entre, sino que es importante el tiempo que ganás en medio de un proceso de vacunación. Y en eso es crucial Ezeiza, ¿sí? No es posible controlar toda la frontera argentina, que es muy porosa, pero es muy fácil controlar Ezeiza, digamos, ¿no? Que es el único aeropuerto internacional, y además muestra la dinámica de irradiación del virus. Fue siempre igual. Con Wuhan, con Manaos, con la Británica, con la Andina, fue siempre igual. Es de Ezeiza a todo el país. Nosotros tenemos una frontera muy porosa, pero ningún caso se nos dio desde Misiones o desde Formosa o desde Salta o desde Mendoza irradiando hacia el país, sino que todas las variantes fueron desde Buenos Aires hacia el resto. Entonces hay que saber que el grueso de los casos entran por Ezeiza, ¿sí? Porque la dinámica de los desplazamientos, eso también es parte de la sociología, que la dinámica de los desplazamientos es diferencial. Alguien que viaja en avión no se desplaza por el país de la misma manera que alguien que viaja en un camión o en un colectivo o que hace contrabando en la frontera. Digamos, su desplazamiento por el territorio nacional es distinto. Por supuesto que el virus lo puede traer, pero la incidencia de ese virus es muy diferencial. La pregunta de la reflexión que hacías, Mónica, de
se juega entre la cabeza y el corazón, me parecía importante, quizás es uno de las propuestas del libro, plantear que la disputa por el sentido no es solamente racional, ¿sí? Que se juega también en el plano de las emociones, en ese sentido, y que entonces es una disputa también por qué emociones vamos a permitir que se hagan más hegemónicas en nosotros y en quienes nos rodean. Y eso no es solo un tema racional, no es que lo decidimos, no es que nos ponemos de acuerdo, es también qué cosas dejamos que nos atraviesen o no, ¿no? Me parece que eso es importante tomarlo en cuenta. Y después la pregunta de Luisa me parece importantísima para un ámbito como este, porque yo creo que hay una mirada muy paralizante También. que tiene que ver con esto de bueno, pero los medios de comunicación todo el día te patean en contra, entonces no se puede hacer nada, como si no tuviéramos juicio crítico. Y la verdad que lo que nos muestra la historia argentina, pero otras sociedades también, es que es cierto que hay un rol creciente de los medios de comunicación, es cierto que el juicio crítico va perdiendo territorio, pero no es cierto que lo ha perdido totalmente y han pasado muchísimas cosas en nuestro país y en otros países contra los medios de comunicación. Cosas que nos gusten y cosas que no nos gustan. Digo, y según a cada quien, digamos, ¿no? Pero lo que digo es, Cristina Kirchner ha ganado las elecciones en 2011 contra todo el aparato concentrado en medios de comunicación, y Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos contra todo el aparato de los grandes medios de comunicación norteamericanos. Con lo cual muestra que si bien es cierto que juegan un rol, no es cierto que entonces uno no puede hacer nada porque juegan un rol. Me parece que efectivamente juegan su papel. Creo que los medios han tenido un papel muy triste en la Argentina en la pandemia, en términos generales, los medios hegemónicos, de dos maneras, ¿no? O sea, primero la que conocemos todos, que es su rol de representantes del poder económico concentrado, aun si eso cuesta miles o decenas de miles de vidas de argentinos. Pero el segundo elemento, que quizás es menos visto, es el nivel de irresponsabilidad que tiene que ver con no asumir lo que implica ser un periodista con una gran audiencia. Y esto no siempre es intencional, a veces puede serlo, a veces no, que es, si yo estoy muerto de angustia o muerto de ansiedad en el contexto de una pandemia, afecto un poco a los que tengo alrededor. Pero como no son tantos, el efecto dañino de irradiar ansiedad o irradiar angustia no es tan alto. Ahora, si yo soy un tipo al que me escuchan centenares de miles o millones de personas, si yo no hago algo para trabajar críticamente mi ansiedad y mi angustia, o busco ayuda profesional, o algo de decir, bueno, tengo una enorme responsabilidad. Y entonces yo tengo que ser muy serio y tengo que ser muy crítico en lo que hago, porque si me dejo atravesar por la impaciencia ante la medida de restricción, por ejemplo, y empiezo a decir, día 42 de la cuarentena en Argentina, ¿cuánto más vamos a estar encerrados? No puedo decir, bueno, yo puedo hacerlo porque quiero destruir todas las medidas de cuidado, o simplemente puedo hacerlo porque como cualquier ser humano estoy cansado, estoy ansioso, no me aguanto más esta situación, pero el problema es que si lo hago en casa, bueno, me tendrán que aguantar mis hijos, mi pareja. Ahora, si lo hago ante millones de personas, asuso esas emociones. Digamos, ¿no? Y esto me parece que no siempre fue intencional. A veces fue intencional, y es más grave, y es más perverso, podríamos decir. Y otras veces no necesariamente fue intencional, pero fue no asumir la enorme responsabilidad que tiene un comunicador, ¿no? Que es que tiene que hacerse cargo de aquello que quiere generar en su audiencia, digamos, ¿no? Y no pensar que solamente con decir lo que le pasa al aire alcanza, ¿sí? Porque bueno, a veces lo que nos pasa no está bueno. Y bueno, y tendremos que trabajarlo con alguien que nos ayude, pero al aire no está bueno. Digamos, ¿no? Me parece que eso también fue un elemento para tomar en cuenta con respecto al papel de los medios, ¿no? Bueno, me parece que contesté todas hasta ahora. Sí. ¿Podemos seguir un ratito más? Dale, dale. Sí, Con sí, algunas sí, preguntas sí. más. Sí. Otro tema que está presente en varias preguntas o reflexiones tiene que ver si faltó asesoramiento psicológico, sociológico a su criterio, digamos, todo esto que estás contando, ¿no? Que es tan claro escuchándote.
¿qué hacen los que están asesorando al presidente? Supongo que en la misma línea que vos estás comentando, no dejar pasar, cerrarle ¿Cómo es esto? Es como una preocupación. Muy bueno, Daniel, gracias. Me sumo a la pregunta de Moni también. Eh, y porque ante esto que Moni te pregunta, también está el tema del concepto de libertad, que fue usado por la Eso. Ah, pensé oposición que estaba, y sí, que me da la sensación, a mí es una sensación y te lo quiero preguntar, no hubo una respuesta clara frente a eso, ¿no? Porque era esto, no nos dejan circular, no nos dejan trabajar, no nos dejan esto, no nos dejan lo otro. Y otra cosa te quiero preguntar también es la cuestión esta del, y lo quiero poner entre comillas, del respeto por el sistema federal, ¿no es cierto? De esta cuestión de que, bueno, de que el presidente decía, bueno, esto yo largo un decreto, pero cada uno de los gobernadores va a adaptarlo y hacer lo que le parece. Me sumé a esta pregunta de Moni, ¿no? Con esto que fui observando. Bien, ¿vamos ahí o suman una Sí, más? no, me parece que sí, no, porque es que estas preguntas también derivan en respuestas tuyas después, así Dale, que dale, dale. Vamos. A ver, la primera, si faltó asesoramiento. A ver, yo creo que hay tres temas distintos en ese plano, ¿no? El primero es que efectivamente esto se abordó con una mirada, pero no solo en Argentina, con una mirada sanitaria que tiene que ver, yo diría, con un problema más de la formación médica que de un gobierno, que es que esa formación médica tiende a pensar el proceso de salud como un proceso determinado fundamentalmente por lo biológico. Y entonces a la hora de confrontar una catástrofe de este tipo, tuvo la falta de, podríamos decir, por lo menos al principio, de apertura a la comprensión de que esto tiene otras dimensiones, que es una discusión clásica en el campo de la salud y más allá de Argentina, digamos, ¿no? Entonces me parece que no tuvo que ver necesariamente con tal o cual gobierno, sino con una mirada sobre el proceso de salud. Y una segunda cuestión de esto que fue problemático es que en general el sanitarismo estaba adaptado a lo que habían sido los fenómenos epidémicos hasta este momento y que no habían tenido esa característica catastrófica. Y fíjense que esto también es una diferencia con Oriente, que sí vivió epidemias previas de mayor gravedad y que entonces sí había aprendido una cantidad de cuestiones con el SARS, con el MERS, que efectivamente jugaron más allá de las características culturales de esas sociedades. De hecho, en Oriente muchos usaban barbijo antes del COVID y tenía que ver justamente con intentar incidir en la propagación de las enfermedades respiratorias que habían generado otro nivel de impacto en esas sociedades que en las nuestras, ¿no? Entonces, eso fue un primer punto. El segundo punto es que hubo asesoramientos, incluso desde las disciplinas sociales o de la salud mental, los hubo sobre todo con mucha fuerza en el caso argentino a partir de julio, que fue un quiebre importante y donde se incorporaron muchas voces. Y ahí lo que hubo también fue que, bueno, que no todos los asesoramientos en ninguna disciplina, no todos son buenos, qué sé yo, o sea, no es que una disciplina resuelva. Después hay discusiones adentro de cada disciplina, de cómo uno asesora. Entonces, algunos asesoramientos sociológicos era no podés forzar más la situación porque vas a tener un 2001. Yo creo que era totalmente errado y que no había ningún elemento para plantear eso, pero bueno, es discutible porque es contrafáctico, digamos, ¿no? Esto de si la sociedad argentina soportaba o no otras lógicas de restricción, digamos, ¿no? Y después también jugó mucho que el asesoramiento a veces existe y no necesariamente implica que se escucha, y esto vale para el asesoramiento de los médicos también. Me lo han planteado muchos de los miembros del comité asesor, que son infectólogos, epidemiólogos, médicos, que bueno, que estar en un comité asesor no implica hacer las políticas, digamos, ¿no? Y que muchas veces se planteaban cosas que a veces eran escuchadas y otras no, digamos, o que en todo caso eran escuchadas pero no se llevaban a la práctica. Con lo cual diría, se juegan los tres elementos, ¿no? Lo que no hubo, lo que hubo pero mal, y lo que hubo se podía llevar a la práctica o no se decidió llevar a la práctica.
Después la segunda cuestión era el tema del concepto de libertad, ¿no? Y me parece que ahí hay también tres cuestiones distintas. Primero, en la historia de política moderna hay una tensión permanente entre los conceptos de libertad e igualdad, y diría que básicamente es la gran división histórica entre derecha e izquierda, digamos, ¿no? Que es cuál de esos dos valores prioriza, digamos, ¿no? En el origen está eso, y que es una discusión rica, digo, no para banalizarla, ¿no? Esas épocas donde teníamos Le Monde con una página de Raymond Aron y la otra de Jean-Paul Sartre, ¿no? Y uno decía, bueno, y las dos eran muy atendibles, ¿no? Depende en qué momento, depende para qué, hasta dónde avanza la igualdad a costa de la libertad, hasta dónde avanza la libertad a costa de la igualdad. Bueno, un debate que es legítimo y que es interesante, digamos, ¿no? En todo momento, en todo lugar. El problema es que en una pandemia aparece una segunda cuestión, que no es solo la tensión libertad-igualdad, sino la tensión de la libertad con el principio precautorio que ya involucra la vida, no solo a la igualdad. Esto es, una cosa es cuando la libertad está en tensión con la igualdad y otra cosa es cuando la libertad está en tensión con la vida, ¿sí? Que en ese caso creo que no hay mucha discusión que tiene que ceder, digamos, porque esto ya excede la discusión derecha-izquierda. La discusión derecha-izquierda es cuando la tensión de la libertad está en paralelo con la igualdad, no con la vida, ¿sí? Dudo realmente que los pensadores clásicos de la derecha liberal hubiesen aceptado que el derecho a contagiar es parte de las libertades humanas, digamos, ¿no? Más allá de un pensamiento de derecha, digamos, ¿no? Porque ese pensamiento de derecha aceptaba, por supuesto, que el debate existe y que hay distintos valores. Entonces me parece que ahí ya estamos en otro nivel, donde aparece una cuestión ya mucho más ligada al negacionismo. Y después el tercer nivel de ese concepto de libertad es cuando se vincula a cuál es la intervención estatal con aquellos sectores que no se pueden dar el lujo de respetar las restricciones. Esto es, vos tenés sectores que en todo caso van a ganar un poquito menos, como decía el presidente. Después tenés sectores que van a sufrir, pero que tienen una riqueza acumulada, aunque sea pequeña, ¿sí? Que en todo caso después podremos ver cómo el Estado crea las condiciones para su recuperación, pero después tenés sectores y que son muy, muy amplios en nuestras sociedades, que viven al día y que por lo tanto no tienen la posibilidad de hacer ninguna apuesta de nada, porque no tienen cómo sostener. Bueno, ahí yo creo que Argentina se destacó a favor, más allá de que fue muy pobre lo que Argentina ofreció, mucho menos de lo que el presidente ofrecía en su discurso. De todos modos, se destacó regionalmente, por lo menos, no a nivel internacional, pero sí regionalmente, en que fue mucho más que lo que otras sociedades ofrecieron, desde el IFE, los ATP, digo, toda una cantidad de intervenciones. Quizás el tema es que involucraron a los sectores más sumergidos, a los sectores con vínculos con el aparato estatal, por lo tanto las empresas formales, los sectores más articulados, y no hubo una búsqueda de un sector muy amplio en nuestro país, que es el sector tanto del cuentapropismo como sobre todo del pequeño comerciante, ¿sí? Más o menos informal, ¿no? Y que realmente fue como la base de la oposición a las medidas de restricción. En algunos casos, más allá, por eso del carácter cínico de otros sectores y demás, ese pequeño comerciante se veía profundamente afectado sin que hubiera una política. Lo vemos ahora con el rubro gastronómico, por ejemplo. Bueno, si no hay una política realmente sólida de subsidio del rubro gastronómico, vos le estás diciendo a una cantidad de personas que le vas a destruir su historia de inversión en su vida, digamos, ¿no? Gente que por ahí toda su vida fue poner ese pequeño comercio del que vivía y que esta situación lo destruye a un punto irrecuperable, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si no hay realmente un acompañamiento económico a esos rubros que implican mayor contagiosidad, bueno, se te complica la viabilidad sociopolítica de medidas de restricción, ¿no? Me parece que ahí también hubo un tema para pensar cómo se jugó en ese concepto de libertad. Después el tercer tema que tirabas, Pablo, sabés que hay varios trabajos que han aparecido con la pandemia y es muy interesante esta cuestión de que el desempeño de los gobiernos federales ha sido en general mucho peor con respecto a la pandemia, porque esto de no tener una capacidad de regulación centralizada de las medidas sanitarias
genera un caos imposible de controlar, ¿sí? Cuando un estado te dice que sí, otro estado te dice que no, entonces a algún lugar viajás, pero en otro no, te controlan acá, pero allá no, este establece restricciones, pero el otro no, entonces yo me voy ilegalmente al otro estado, entonces ahí hago lo que no puedo hacer en el estado mío, o salgo de viaje, pero vuelvo a mi estado por el otro, pasando solo clandestinamente de un estado a otro, porque al otro me dejaron entrar. Esto es, la capacidad de regulación estatal es mucho mayor que la capacidad de regulación cuando vas bajando en la estructura de descentralización. Y lo mismo para la gestión de información en Argentina, fue muy crítico, fue muy tremendo. Yo he tenido reuniones con todos los ámbitos, digo, los ámbitos de salud nacional, los ámbitos provinciales, los ámbitos municipales de gran parte de los lugares del país. No todo, pero diría muchos lugares de distinto signo político. Y es interesante la perspectiva que plantean, porque la inoperancia que genera toda esa lógica federal, porque de pronto el Ministerio Nacional te dice no tengo ni la información, se la tengo que pedir a las jurisdicciones que me la mandan, que a veces no me la mandan, que a veces me la mandan bien, que a veces me la mandan mal, que no llenan a veces el CISA, no puedo ni saber cuál es la situación, que la disfrazan, que la dibujan. Después el ámbito provincial o municipal te dice quiero tomar una decisión, pero no tengo el apoyo nacional, sin el apoyo nacional la población me va a salir a matar a mí, sobre todo a nivel municipal, necesito un apoyo político más firme para poder darle un sentido a esta medida. Después tenés, bueno, los casos que hemos visto con las últimas medidas o con la presencialidad escolar, con el involucramiento de la Corte Suprema, o como decíamos, la destrucción de la política sanitaria de Formosa tuvo que ver, más allá de toda la campaña de los medios de comunicación y de la oposición, tuvo que ver con una resolución de la Corte Suprema que se mete en temas sanitarios y empieza a destruir la política sanitaria, cuando le obliga en 10 días a dejar entrar a la provincia 8.500 personas, y eso implica que toda la política de aislamiento se tiene que volver infinitamente más precaria y genera esas situaciones que se vieron después, de decir, meten a un montón de gente en un aula, pues bueno, tenían que dejar entrar a todos Formosa, tenían que dejar entrar a todos en 15 días, y después un decreto presidencial que impide a las provincias aplicar ese tipo de normativas y obliga que si alguien tiene un PCR negativo, tiene que permitirle ingresar a la provincia. No puede hacerlo ir ni a un hotel ni a ningún lugar. Y eso estamos viendo el resultado hoy, ¿sí? Esas medidas más la campaña de oposición generaron que una provincia que tenía casi una falta de casos y un solo fallecido en 2020 lleva alrededor de 500 en nada más que 2 meses, en un poco menos de 2 meses, y con una situación catastrófica, porque además, claro, si vos lograste éxito en 2020, y si el éxito era real, que vemos que lo era, significa que toda tu población es susceptible. Y eso en ningún lugar de Argentina existe. Eso, si dejás entrar el virus, es infinitamente más grave. Porque en Argentina vos tenés población inmunizada, no solo por la vacunación, que eso también lo tiene Formosa, pero tenés población inmunizada porque ya tuvo la enfermedad. Si vos no tuviste circulación de la enfermedad, tenés todos susceptibles, salvo que se vacuna. Y es una pena porque fue a 2 meses o 3 de que realmente hubiese sido una excepción. ¿Por qué? Porque como Formosa tenía esa situación, eligió hacer un plan de vacunación distinta, que era vacunar en el único lugar que tenía posible circulación del virus, que era Clorinda, porque es la que tiene la frontera porosa con el Paraguay. Y entonces comenzó a vacunar, en vez de vacunar por grupos de edad, comenzó a vacunar todo Clorinda. Porque decía, si yo tengo a todo Clorinda vacunado, después tranquilo vacuno al resto de Formosa. El tema es, como en el medio de eso le quiebran la estrategia sanitaria, el problema es que comienza a enfermarse gente de la ciudad de Formosa, de grupos de edad mayores, que empezaron a vacunar a lo loco, pero que lleva 15, 20 días el proceso de inmunización. Entonces me parece importante tomar estos casos. ¿Por qué? Porque, y esto sí se vincula a lo que hablábamos de las formas de los medios, yo sé que esta no es la historia que ustedes tienen de Formosa, ¿sí? O que tienen la mayoría de nosotros de Formosa. Y es interesante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque digo, no quiere decir que hizo todo bárbaro Formosa. Nosotros discutimos bastante con las autoridades de Formosa, había cosas que se podían mejorar, pero con mucho respeto, digamos, ¿no? En el sentido de decir, vos tenés una provincia que tuvo el mejor resultado sanitario de todo el país, y que hay cosas que considerás que podría ser mejor o que está haciendo mal. Bueno, hay que decírselas con mucho respeto, porque de hecho
tienen mejor resultado sanitario. Por ejemplo, nosotros le decíamos, miren, 14 días es una barbaridad, ¿por qué no hacer aislamientos de menos días? Porque ya hemos visto con los estudios del último tiempo que el periodo infectivo no es realmente de 14 días, y esto les mejoraría la situación a nivel político, a nivel de la gestión de esos lugares, a nivel de la comodidad en esos lugares, a nivel del apoyo de la gente. Ahora, yo entiendo a un ministro de Salud que me dice, sí, está bien, todo lo tuyo es una especulación, puede que tengas razón, yo lo que sé es que con 14 días me funcionó y que no tengo casos y que tengo un solo muerto. Y lo que digo, bueno, es atendible, o sea, por más que yo creo que era un error, bueno, yo creo que era un error, digamos, ¿no? Pero lo real es que era una política que funcionaba. Y entonces digo, me parece que ahí hay que poner los distintos elementos sobre la mesa, ¿no? Efectivamente, mucha gente la pasaba mal, no digo que no, los que tenían que entrar a la provincia, sobre todo después de la resolución de la Corte Suprema, tenían que ir a centros de aislamiento que no eran en modo alguno el prototipo de la comodidad, digamos, ¿no? Y tener que convivir con gente con la que no estaban acostumbrados a convivir, por más que fueran 14 días. Y la verdad que no digo que sea fácil, lo que digo es que nadie se murió por eso, ¿no? Y esto también es un dato, o sea, por ahí alguna gente la pasó mal, pero nadie se murió, digamos, ¿no? Y que me parece que ahí es esta dimensión ético-política, decimos qué lugar tiene en nuestro análisis distintos valores, ¿no? ¿Qué valor juega la comodidad de sectores medios o el malestar de sectores medios, aunque podamos ser nosotros, al lado de la vida de centenares de personas, como estamos viendo hoy, ¿no? Y que esto va a seguir un tiempo, porque yo creo que hasta que se inmunice vía vacunación, Formosa va a tener por lo menos 500 muertos más, por lo menos. En la lógica de evolución de esta pandemia y con tanta población susceptible, ¿no? Pero bueno, hasta ahí las preguntas de lo del sistema federal, pero que es un temazo, ¿no? Porque a su vez tiene un montón de ventajas el sistema federal, pero para la gestión de una pandemia se ha demostrado en muchos lugares del mundo que es un problema. Bueno, Brasil, Estados Unidos, digo, más allá de las decisiones de sus gobiernos, ¿no? Incluso cuando hay decisiones, la gestión federal es infinitamente más compleja y genera estos agujeros negros también, ¿no? en la capacidad de decisión. Me gusta solamente una cosa, volviendo, pero muy chiquito a los medios, me causa gracia y ternura. Y Castillo ganó con todos los medios peruanos en contra e instalando el fantasma del comunismo. O sea, minimiza el rol de los medios. Era solo para redondear y para, no sé cómo estamos. Pabli, vos que sos el que más sabés. No, está bien. ¿Te parecen 3 preguntas más, Daniel? ¿Está Dale, bien? vamos con la última tanda. Dale. ¿Lo querés decir vos, Pabli? Porque acá estoy con... Gracias por esta presentación que pasó. Hay mucha cosa política también, ¿no? De como la necesidad de charlar sobre lo político. No olvidar que desde las PASO la oposición comenzó a gestar, no es Pablo. Ah, no, es Héctor. Desde las PASO la oposición comenzó a gestar el golpe de Estado. Digamos, hay como también mucha angustia e incertidumbre, o poca certidumbre en todo caso, de lo que está pasando alrededor, ¿no? En el contexto, que ya, digamos, sobrepasa lo que vos estás planteando, pero también lo integra. Hay mucha, yo también, todos estamos angustiados por lo que puede pasar en términos políticos, qué sé yo, Dualde diciendo, en fin, mejor no hablar, ¿no? Pero... Sabes que quería comentarle a Daniel, y quizás tocar 2 temas que Daniel trabaja. sí. Pues la Universidad de San Martín hizo una encuesta que a mí me llamó muchísimo, un Muy trabajo. interesante, Me muy interesante. hizo un trabajo que a mí me preocupó, me llamó poderosamente la atención y me preocupó. Uno de los centros de investigación de la universidad sobre 3.000 casos. Hablando de los discursos de odio, algo que está, una investigación que está muy en boga ahora, y el tema del COVID. Y tenía una parte, y tiene una parte sobre antisemitismo, ¿no? Y en una muestra de 3.000 casos, 4 de cada 10 personas, 4 de cada 10, opinaban que detrás del coronavirus estaban los empresarios judíos que querían vender vacunas. 4 de cada 10, o sea, y además la parte simpática que tenía el estudio era que la gente era hincha de alguna vacuna, ¿no? Por ejemplo,
el 15% decía que la mejor vacuna era la de Pfizer, cuando la vacuna de Pfizer no se dio acá, pero bueno. Este tema, el tema yo quiero hacer esta reflexión y tratar de pensar, Daniel, hacia el futuro, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser la pospandemia? Digo, un poco lo que te preguntaba al principio, el miedo de que esto pase y que nos olvidemos. Se murieron 80.000 personas, ya creo que fue la tragedia más grande que pudo haber tenido la Argentina en su historia en cuanto a cantidad de muertos. Así que, bueno, nada, te dejo esta reflexión y tomala desde el lugar que quieras vos. A ver, sí, tomo las dos y las conecto porque hay una buena y una mala según, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Según si lo queremos mirar a un nivel coyuntural y más de superficie, que sería electoral, que creo que no veo un mal panorama en ese sentido, o si lo queremos pensar en un nivel más profundo, que es este que mencionabas, el estudio de la UNSAM, o lo que yo planteaba del riesgo de la proyección que ocurre en los fenómenos post. Ahora, en este segundo plano va a depender también mucho de lo que hagamos, y diría que el objetivo fundamental del libro tuvo que ver con aportar en ese debate que se viene más profundo, ¿sí? Y trato de distinguir los dos. A nivel electoral y coyuntural, lo que se ve en los estudios de opinión no es para nada lo que le encantaría a un dual de esto. Es decir, por eso digo que algunos asesoramientos fueron errados en ese sentido. La gente está de acuerdo con la necesidad de medidas de restricción. La gran mayoría de la población, incluido la mitad de los votantes de Juntos por el Cambio, no acompaña esa actitud a la Bullrich de boicoteo permanente de todo, ni la campaña antivacuna. La campaña antivacuna, fíjense que en la Argentina duró 30 días. ¿Sí? Yo me acuerdo en su momento en el Comité de Asesoramiento de la Provincia de Buenos Aires decía que era un absurdo salir a discutir con los antivacunas si no tenés vacunas. Y además en una sociedad como la Argentina que no tiene ese problema. Digo, Estados Unidos lo tiene, el Reino Unido lo tiene, gran parte de Europa, Alemania lo tiene. Nosotros la verdad que no lo tenemos como problema. El porcentaje de vacunación en general en la Argentina es altísimo. Esos sectores son totalmente marginales. Y el apoyo político de esos sectores son marginales. Si ustedes me dicen qué se ve en los estudios de opinión o qué imagino en la lógica electoral, es que va a crecer un voto bronca que va a ser un voto en blanco. Esto sí puede ser preocupante, que mucha gente se ha decepcionado de la estructura política en general, pero no que va a poner en riesgo la gobernabilidad ni poner en cuestión el gobierno, no me parece para nada, digamos. Entonces, en ese sentido no veo que haya un riesgo de reacción en ese sentido. Pero sí me preocupa lo otro que decías, Pablo, que es esto, sí, efectivamente, una tendencia clásica del post de las catástrofes son las formas proyectivas y paranoicas. Y ahí, bueno, mencionabas el antisemitismo, que obviamente está creciendo, que va a crecer, y pueden aparecer otras también, que no conocemos, y pueden asumir la lógica de la grieta política o no, digamos, ¿no? Pero que tiene que ver no tanto con ganar una elección o no, que no creo que dé para eso, sino que tiene que ver con comenzar a producir procesos de enorme crecimiento de la violencia en nuestro país, digamos, ¿no? En este sentido, para el cual no te hace falta ganar una elección, ¿sí? O sea, si vos tenés un 1, un 2% de la población, ni siquiera el 40% que decía, sino el 1 o el 2% que está dispuesta a ejercer esa violencia, es un montón de gente, es un desastre, digamos, ¿no? O sea, el 1 o el 2, no te estoy diciendo, ni el 15 ni el 40. Entonces me parece que eso sí es preocupante, pero que también tiene que ver con lo que se va a venir a futuro. A mí me preocupa cierta falta de esta naturalización de la muerte y esta falta de conexión con el sufrimiento. Digo, no ha habido, por ejemplo, me parece grave, no ha habido ningún momento de conmemoración de las víctimas, que en otros países existió. Digo, por ahí al llegar a números simbólicos, que en la Argentina fueron desde 30.000, que es un número particularmente simbólico, hasta 50.000 o 80.000, como decís, o posiblemente se llegue a 100.000 antes de tener la situación controlada, como decís, es la mayor catástrofe de la historia argentina. Entonces, me parece que eso no ayuda, digamos, ¿no? Esto de pensar formas
de lo que Freud llamaba la elaboración, que es trabajar a través de la experiencia, que es darte Claro. modalidades para tratar de ver cómo sublimar, cómo trabajar ese dolor para que no surja como violencia. No ha tenido, salvo casos muy puntuales, se llamó a un aplauso, creo que esta semana, la semana pasada, pero que casi no tuvo apoyo a los terapistas, al personal de salud. Digo, la invisibilidad del sufrimiento del personal sanitario es otro tema tremendamente preocupante. Pensá que una cosa era el primer mes, pero vos tenés una cantidad de personas que están hace 1 año y medio sometidos a una situación de sobreexplotación, de estrés permanente, de tener que todos los días comunicarle a familias el fallecimiento de un ser querido, que es algo que, bueno, por ahí un terapista, un médico está acostumbrado a hacer, pero no con esa frecuencia, ni con esa intensidad, a la imposibilidad de descanso, a una situación que se vuelve inmanejable en las terapias cuando está el desborde que genera ese colapso. Entonces, bueno, toda esa situación también va a tener consecuencias y está ausente, está invisible de la opinión pública. El tema es el sufrimiento de los niños que no van a la escuela, o el sufrimiento de los comerciantes que no pueden abrir, pero el sufrimiento del personal de salud no aparece, no es un problema, digamos, que diría que es el mayor sufrimiento junto a las familias que han perdido seres queridos, el mayor sufrimiento en nuestras sociedades, sobre todo en estas sociedades que han decidido aplanar la curva o ir por la inmunidad de rebaño, ha sido el costo que eso tiene, no solo en vidas, sino el costo que eso tiene en el personal de salud. Sobre todo, además, cuando se sostiene en el tiempo, ¿no? Porque una cosa es decir, es un mes de emergencia, como puede pasar, no sé, con un atentado terrorista o una explosión, una cosa es decir, bueno, tenés una semana o 20 días que no parás porque estás atendiendo a los que salieron de ese hecho. Pero otra cosa es cuando eso se sostiene en el tiempo sin posibilidad de descanso, ¿no? Me parece que ahí hay como un tema que también hay que lidiar. Y me parece que estamos poco atentos a estas formas que van a ir emergiendo de proyección, pero bueno, es un llamado de atención porque podemos estar más, podemos intentar pensar qué es la etapa que se viene y que se puede confrontar, que no es inevitable, digamos, ¿no? Pero que hay que darle otro curso a, podríamos decir, el trabajo sobre el sufrimiento, ¿no? Me parece que es una política fundamental y ahí nos pueden ayudar mucho los profesionales de la salud mental en Argentina que tienen una historia particularmente rica de trabajo y han sido fundamentales en cómo la sociedad argentina lidió con las consecuencias del genocidio de los 70. Bueno, va a ser fundamental que puedan darnos una mano y que puedan tener un rol en ayudar a la sociedad argentina a lidiar con las consecuencias de esta catástrofe en formas que no sean paranoicas, que no sean proyectivas, que no involucren un aumento del quiebre y de la lógica de la violencia, y que permitan como otra respuesta que vaya más por el lado, como decía, de la vergüenza, de la solidaridad, de la responsabilidad, del reconstruir juntos el tejido social. No se te escucha, Pablo. Bueno, ahí estoy. Bueno, vamos a ir cerrando. Daniel, te agradecemos profundamente. La verdad que ha sido un momento de reflexión. La verdad que ha sido súper clara y aparte muy valiente. Hoy leía tu nota en página 12 y sos de las pocas personas que han dicho cosas, has criticado, Sí, pero yo me animaría a decir de este lado. de este No lado. has criticado de este lado. Pero Y creo que entendés lo que te digo, ¿no? verdad. Como una crítica de alguien que quiere que las cosas salgan bien. Es de este lado, de los buenos. Y así que te agradecemos un montón, esperamos en Muchísimas otro gracias. momento volver a convocarte. En las librerías está el libro de Daniel que se llama, Daniel, título completo. Pandemia se llama, y el subtítulo es un balance social y político de la crisis del COVID. Bueno, Excelente. viene el Día del Padre ahora, así que este es un excelente regalo para todos los padres. Así que bueno, te agradezco mucho, les agradecemos muchísimo a todos. La presencia se vio, bueno, lo hicimos del Zoom y también se estuvo viendo por YouTube.
Así que bueno, gracias Daniel. Muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido cómodo. Gracias a ustedes, muy cómodo, muchas gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Pueden desmutearse ahora. Desmutearse. Muchas gracias. Gracias. Muy bueno. Muy bueno. Muchas gracias. Una gran conferencia. Gracias, Daniel, el encuentro. Capo. Bueno, excelente. Cuídense, cuídate Daniel, cuídate Pablo, cuídense, cuidémonos. Un abrazo enorme, Daniel, muchísimas gracias. Gracias por todo. A ustedes. Chao, chao. Chao. Chao, buenas noches. Claro, muy claro. Muy claro. Bueno, chau a todos, buenas noches, gracias Daniel, chau Pablo y Moni. Cerramos. Chao, buenas noches. Marcelo Barón, Sí. Marcelo Barón, ahí está Marcelo, que es el que opera, que hace que el Zoom salga bien, ahí está Marcelo. Que salga mal. Gracias a los que organizaron esta como sale actividad. siempre. Gracias, Marcelo. Impecable, perfecto. Bueno, hay cine el viernes. Buenísima la película del viernes. Así es. Sí. Muy bueno. Es muy buena. Carlos, ahí está Carlos, qué sobrino Carlos. Digno de ese tío. Están orgulloso. Digno de ese tío. Extraordinario. Ayer tuvimos capacitación de género con la ley Micaela ayer. Extraordinaria. Extraordinaria. Muy bien. Ana, hay que llevarlo afuera eso. Eso hay que armarlo y hay que llevarlo. Sí, cuando participen más varones del llamamiento y puedan expresar sus... Ahí lo llevamos más abierto. En realidad la idea era hacerlo primero interno. Excelente. Para ser libres de preguntar. Y ahora después lo ampliamos. Bueno, gente, gracias. Somos los últimos del cumpleaños, como siempre, los últimos del cumpleaños que nos tardan en irse. Chao, gracias, buenas noches. Lo que tenés que ir echando el cumpleaños, tenés que ir, viste, que no se van. Chao, chao. Bueno.